Buenas, gente. Bueno, vamos allá a retomar un poco los vídeos del canal después de un parón invernal que ha sido pues un poco más largo de lo previsto, pero bueno, a ver si conseguimos poco a poco ir retomando la dinámica de los vídeos semanales. Y bueno, en principio este vídeo no iba a ser en abierto, iba a ser de estos que subo en el grupo de WhatsApp para comentar allí cosillas, porque las urnas que os voy a enseñar son un poco frikis, o son un poco patrones, digamos, avanzados, pero bueno, al final, como seguramente durante el vídeo pues tratemos un tema un poco más genérico, que es el ver qué patrones son estándares y cuáles no, un poco abrir un debate sobre ese tema, pues al final yo creo que lo vamos a hacer en abierto. Como os decía, bueno, la urna que tenemos de fondo es una urna de un patrón un poco raro y un poco pues avanzado. Esto es un proyecto de selección de patrones propio, intentando pues estabilizar unos patrones derivados de Red Fishbone. Ya habéis visto en vídeos antiguos versiones anteriores de esta urna, en la que pues buscamos patrones pues como el de esta gamba, en uno de ellos, que fue las gambas que presenté al Campeonato de Europa en la rama de innovación. Y visteis también en el canal otro vídeo de otras gambas que están también con ellas aquí, de otro patrón, que es este de aquí, que es lo que, bueno, en el vídeo donde lo enseñaba, el vídeo antiguo, se llama, o le llamaban New Head Spotted, ¿vale? Entonces, bueno, en la urna están mezcladas, ya veremos un poco a lo largo del vídeo el por qué están mezcladas. Estos dos tipos de gamba, que realmente es el mismo, o sea, como os decía, y ya intentando centrar un poco, y me voy a cambiar a la urna de otros patrones más que dan estas gambas. Como os decía, esa urna que visteis ahí y esta vienen de este fenotipo, ¿vale? De unas gambas, a ver, bueno, no la voy a enfocar bien porque soy un zarcas. Pues bueno, gambas de ese fenotipo, que como veis es fenotipo Red Fishbone. Hace, pues no sé ya si 5 años, una cosa así, adquirí a Ring King en Bélgica, o en Holanda, era una tienda que había que después cerró, de gambas, que traía gambas de Bing. Pues le adquirí un grupo de 10 Red Fishbone, y las Red Fishbone que me envió, pues de las 10, 2 o 3 eran Red Fishbone con el patrón que estamos diciendo, está aquí con el Fishbone marcado, y las otras pues ya eran más bien descartes, ¿no? Pues como patrones como el que veis aquí abajo, pues con la parte de atrás un poco nana, así, con patrones pues más como de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con el dueño de la tienda y me explicó un poco, me dijo, bueno, sí, efectivamente, las que son patrón Red Fishbone son estas, los otros son patrones también, Tangtai TV, son patrones también derivados o que salen de Red Fishbone, y me envió un póster de una tabla con nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en esa tabla con nombres, una de las gambas que aparecía era la New Head Spotted, ¿no? Entonces apareció una Head Spotted, y hablando con él, lo que me comentaba es que uno de los patrones que salían en Fishbone era el Head Spotted. Efectivamente, no, aquella estaba empezando, no sabía tanto de genética, y esta línea de gambas lo que me permitió es ver cómo efectivamente de esas Red Fishbone que me había mandado este holandés, que supuestamente venían de Bing, o eran directamente de Bing, vamos, empezaron a salir un montón de patrones que se podían asociar fácilmente o directamente al resto de patrones, o a los patrones que aparecían en Pinto, ¿no?
Entonces, si equiparamos una pinto cebra con una red fishbone, porque al final, con una fishbone, vamos, porque al final es lo mismo, una fishbone no es más que una pinto cebra con backline, es lo mismo desde el punto de vista de apariencia y dibujo. Genéticamente ya sabemos que no, genéticamente ya sabemos que fishbone es una Tai TV, es decir, viene de cruzar Tangerine con Taiwan, y pinto, la cebra, es una pinto y es una Tai TV, por lo tanto viene de cruzar Taiwan con Tiger. Entonces son primas en cuanto a que comparten Taiwan, pero tienen una parte diferente, que es que una proviene de Tiger y la otra proviene Tangerine. Como hemos hablado mil veces, Tangerine es el responsable de dos factores o de dos rasgos que se van a dar en muchos de sus derivados, que son el color metalizado y el backline. Entonces, bueno, pero por lo demás lo que se ve es que el comportamiento es similar, y que igual que tenemos las Galaxy Pinto, pues tenemos las Galaxy Fishbone, igual que tenemos las Fishbone, tenemos las cebras, y lo que me permitió estos descartes, entre comillas, de Galaxy Fishbone, es ver que empezasen a aparecer pues el resto de patrones que hay en Pinto y que no son tan típicos de ver en Fishbone. Y entonces empezaron a aparecer en la descendencia patrones que veis aquí, como son el patrón Nanashi, por ejemplo. Esa que hay ahí es una Nanashi mala, porque no tiene bien marcada la M, ¿no? Pero tiene los dos palitos y tiene la careta. ¿Sabéis cuál digo, no? Esa que está ahí, ¿veis? Eso es una Nanashi Fishbone. Después patrones Fishbone clásico, ahí hay otra Nanashi Fishbone. Patrones más belly, bueno, eso ya casi sería una cape. Esta sería una Nanashi Galaxy Fishbone. Bueno, todos estos han sido, esa también sería Nanashi Galaxy Fishbone. Toda esta descendencia que está aquí mezclada, distintos patrones, han sido lo que han ido saliendo de gambas de ese tipo, ¿no? de las primigenias Fishbone, pues han ido saliendo toda esta variedad. He seleccionado, y aquí enlazo un poco, este proyecto está como poco estabilizado en cuanto a patrones, porque he ido hacia adelante y he ido hacia atrás, ¿no? He seleccionado primero como criterio de selección la New Head Spotted, que veíais al principio en la urna. Después decidí seleccionar y separar las que presentaban esa apariencia un poco entre Crazy y Boa, que os comentaba que presenté al concurso del Campeonato de Europa en la rama de innovación, y entonces desechaba las otras. Y bueno, finalmente ahora en la postura, en el punto en el que estoy, más bien, es como os había comentado que había perdido las que llevé al concurso y tenía pocos ejemplares similares, y esa urna se había quedado muy tocada, pues junté todas las demás, dejé unas pocas separadas, después separé las del concurso, las volví a juntar con las New Head Spotted. Bueno, fui un poco dando tumbos. Esperad que vamos a volver sobre las originales. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que me preguntáis que cómo debe ser el patrón de una gamba, ¿no? Pues yo que sé, el otro día estaba hablando con un compañero que me decía que la Red Ruby, que si tenían que tener mancha o cejas, las manchas blancas en las cejas o mancha en la cabeza, no. Son criterios de selección, o sea, no hay un estándar, como sabemos todos, no hay un estándar de la raza, como hay en otras razas, relativo a gambas, entonces a sus patrones. Entonces, más o menos se decide o se estandarizan las cosas pues por inercia, ¿no? Entonces, bueno, pues por inercia las Head Spotted las buscamos, como decíamos, con el cuerpo totalmente blanca y los puntos en la cabeza. Y por inercia buscamos la Red Ruby solo con una rayita blanca. Pero después hay otras cosas que la inercia no está tan marcada, como por ejemplo que en la Red Ruby que tengan una sola raya, que tengan las cejas blancas o no. Y puedes ir a concursos y ver gente que presenta un lote de Red Ruby, las 5 que presentan el lote, pues con sus 2 cejitas blancas.
y ves al lado a otro compitiendo con 5 Red Ruby que no solo tienen una rayita blanca en el medio, que no tienen nada blanca más y en la punta de la cola, pero no tienen ningún punto blanco más en la cara, ¿no? Entonces, ¿es un descarte el que tenga las cejas blancas? No, es un criterio, porque lo digo, es un criterio de selección. Pues hay criadores que prefieren que lo tengan, hay criadores que prefieren que no, y hay criadores que nos da igual que lo tengan o que no, y entonces las podemos tener mezcladas. Con GT Spotted no es el caso. Con GT Spotted se ha creado ya un estándar en el cual creemos que la GT Spotted debe ser blanca entera y tener solo rojo en la cabeza y los puntos en la cabeza, ¿no? Entonces, en las New GT Spotted, que es una variedad nueva, pues sería una cosa así, una New GT Spotted. Sería una GT Spotted que tiene el backline encima. Y serían descartes de esta nueva variedad. A ver si bajan por aquí, que están estas que las tengo aquí pescadas. Pues estas, que son GT Spotted. Pero, bueno, perfectas, son GT Spotted, ¿vale? Entonces, estas GT Spotted son hermanas o han nacido, estaban en la urna de ahí abajo. ¿Qué pasa? Que no presentan backline. Entonces, genéticamente tienen sangre tangerine, o sea, genéticamente no son unas Pinto GT Spotted, genéticamente son unas New GT Spotted, es decir, una GT Spotted con sangre tangerine, pero como no presentan backline y queremos que presenten backline, porque estamos hablando de que son New GT Spotted y que por lo tanto tienen sangre tangerine y por lo tanto lo que estamos buscando es que se muestre ese backline, pues en este caso estas gambas son descarte de estas de aquí. Y hay gambas, por ejemplo, ese patrón sería un descarte de Pinto. ¿Por qué? Porque en Pinto queremos el cuerpo totalmente blanco. Dices, ¿y es un descarte New GT Spotted? Pues como nadie ha presentado y no se ha estabilizado todavía el criterio de GT Spotted, pues yo puedo ahora decir que no, que eso no es un descarte de GT Spotted, cuando seguramente lo lógico es que sí que lo sea y que lo que queramos es GT Spotted como esa, que no tengan nada de rojo en la barriga, ¿vale? Bueno, resumiendo un poco el lío, lo que quiero decir es que muchas veces la gente cuando empieza pregunta cuáles son, qué es un descarte y qué no dentro de un tipo de gamba. Y muchas veces cuando le contestas o contestamos los criadores que pues cosas como que tener los puntos blancos en las cejas de una Red Ruby no es un criterio de descarte, pues claro, parece que estás contando a milagro, pero es que es una realidad. O sea, el criterio de selección estandarizado de Red Ruby es que debe ser roja entera con 1 o 2 rayas. Eso es para poderse llamar Red Ruby. Y los criterios, lo que vemos en los concursos es que solo se presentan con una raya. Entonces, bueno, un criterio ya avanzado de selección es que las de 2 rayas se consideran no descarte de Red Ruby, pero no se suelen presentar a los concursos. Y después hay otro tipo de rasgos, como que tengan puntos o no en las cejas, que hacen que sea un criterio de selección, o sea, que no se considere algo descalificante, pues porque puedes seleccionarlas con ese rasgo o con el otro, y las dos se presentan en concursos indistintamente. Cuando ya vamos a variedades que están absolutamente incipientes como esta, bueno, esta no está nada incipiente, llevamos varios criadores 5 años o 6 años dándole vueltas, ¿no? Pero que no han calado en el mercado con nombres específicos y entonces no se han presentado en las variedades, no se han estabilizado, está como todavía pendiente ¿sabes? de ponerles nombre y de estabilizar. Pues en estos casos pues el criterio es tan sumamente inestable como lo que os estoy diciendo que me pasa, que esta urna a día de hoy, que veíamos antes, es la urna de descartes de esta, pero cuando se inició el proyecto, gambas como esa eran, que es la que presentaba el patrón Fishbone, esta que tenemos aquí, eran lo que se buscaba, y esto que salían eran los descartes. Entonces, lo mismo que nos pasó y que hemos hablado muchísimas veces con el tema también de las boas, ¿no? Las boas eran descarte de Galaxy Fishbone y hoy en día casi muchas veces la Galaxy Fishbone es descarte de boa. Lo que sí que te permiten gambas como estas, y me han permitido, y es súper apasionante, es que
te permite conocer los patrones, te permite entender cómo funciona, te permite ver el Nanacy, te permite ver el Nanacy Galaxy, te permite ver cómo surge el Galaxy de punto gordo, te permite ver cómo el punto gordo de la Pinto GT Spotted es un punto gordo distinto del punto de la Galaxy Fishbone, y que por lo tanto da apariencia distinta. Te permite ver que son gambas distintas las Crazy. Esa gamba de ahí, eso que veis ahí es una Red Crazy. Esta es la urna que la saco ahora, antes no la había sacado, es la urna de Blue y Red Crazy. Esa gamba que tenéis ahí, por ejemplo, es una Red Crazy, pero esa gamba que tenéis ahí no es una Red Crazy. Y dices, pues si son idénticas, pues sí, convergen, o sea, se produce una cosa curiosa, que es, vemos en las evoluciones de los patrones de Fishbone, que cuando acentúas mucho los rasgos, como pueden ser el degradado de color que se da en Steel y que se presenta también en las boas y que se presenta también en las Fishbone, cuando lo exageras mucho, llega ese rasgo a dominar sobre el resto de rasgos de patrón y hacen que fenotípicamente esa gamba sea casi idéntica o muy parecida a esa gamba de ahí, pero no lo son. En esta urna ya veis que solo hay Steel. Todas las crías son en Steel. Steel por Steel da Steel. Y en esta urna no. Y esa gamba no era así cuando nació. Era pues más parecida a estas de aquí, ¿no? Salen Steel porque el patrón de Fishbone, como es lógico, el patrón, la genética de Fishbone puede llevar Steel y lleva Steel. Lo mismo que vemos en Boa, pues, o en Galaxy Fishbone, pues nos pasa sin tener la parte Galaxy, nos pasa con la parte de Fishbone, y pueden dar Steel. Pero esa gamba que estáis viendo ahí, que cuando pasen los años o dentro de un poco acabará así, pues no es un Steel, es esto de aquí, o sea, es una evolución de Fishbone. ¿Qué es una evolución de Fishbone en la que hemos metido un patrón, como veis, a 3 nanas y es, sí, que es una pseudoboa? Pues sí. O sea, efectivamente esto, por ahí adelante, se podría alguno considerarlo boa, y es lo que yo a veces llamo pseudoboas, pues porque veis que tiene el patrón Nanacy atrás y veis que tiene el Nanacy en la cara, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, lo que busco ya lo veis claro, que esa no tiene el GT Spotted, o sea, casi sería una Mosura Fishbone o una New Mosura, y lo que buscamos, o lo que busco aquí, es ir separando y estabilizando los patrones típicos de Pinto, pero con el backline, a más allá del patrón clásico de Fishbone, ¿vale? Y lo que voy aprendiendo y lo que voy viendo por el camino es cómo se comportan los rasgos por ejemplo, de Steel, y cómo los rasgos de Steel van predominando y afectando a la gamba, cómo el GT Spotted gordo evoluciona cuando se mezcla con el Steel y da este tipo de efecto, y cómo reconozco ese tipo de efecto en las boas. Pero claro, las boas vienen ya de Galaxy Fishbone, de la línea Galaxy Fishbone trabajada, y lo que van a dar Galaxy Fishbone, y esta gamba viene de esta línea, y lo que va a dar es gambas como estas. Va a dar gambas con rasgos Nanacy, va a dar gambas con rasgos New GT Spotted. Entonces, que van a terminar convergiendo y que fenotípicamente pueden ser casi iguales o iguales, sí, porque de hecho una boa es una prima de esta gamba, y estamos llegando a fenotipos muy parecidos por caminos totalmente distintos. El problema es que la genética que hay detrás, sobre la que está desarrollada ese fenotipo, está estabilizada sobre otros fenotipos, en este caso el de New GT Spotted, que no son el de boa, con lo cual su descendencia te va a dar ese tipo de patrones, como nos pasa con las Nanacy Galaxy, y por eso lo de llamarles pseudoboas, no tanto por su apariencia, que ya digo puede llegar a ser idéntica, sino porque su base de selección de patrón, y por lo tanto su base genética, no genética en las gambas de origen que la constituyen, sino genética en: he llegado a esa gamba a través de selección de gambas con un patrón Nanacy Galaxy, o en este caso con un patrón New GT Spotted, en el otro con un patrón Galaxy Fishbone. Entonces, puedes llegar a finales de camino muy parecidos, pero
basados en criterios de selección muy diferentes, y por lo tanto su descendencia va a tirar al monte, como las cabras, y va a tirar pues el que viene de Boa a dar Boas y a dar Galaxy Fishbone, el que viene de Nanas y Galaxy a dar Nanas y Galaxies, y el que viene de New Head Spotted pues a dar New Head Spotted, ¿vale? Entonces, bueno, hoy he estado súper mega espeso, se nota que he perdido la práctica de los vídeos, pero va a ser más interesante para la gente del grupo de WhatsApp, y yo creo que ahora cuando suba el vídeo del grupo WhatsApp, yo creo que debatiremos largo y entendido, y para pues la gente que tiene un poco menos de experiencia, que os sirva simplemente el mensaje de dos cosas: en variedades nuevas, tener claro qué es un descarte en cuanto a patrón y qué es un... Ahí hay otra. Y que es un criterio de selección. Es complicado porque al ser una variedad nueva está pendiente de definir y son criterios más bien estéticos. Incluso en variedades ya clásicas y estables, hay muchas veces que el criterio de selección es el del criador, y eso no implica que en sí sea un descarte de patrón algún rasgo. Como os decía, como el caso del punto en las cejas de Red Ruby. Hay rasgos de descarte que son clarísimos, que afectan a todo el tipo de gamba, que es la falta de densidad de color, aunque en el caso de las fancies está más permitido, como la falta de pureza en el rojo o en el negro, aunque hay otras variedades de gambas como estas que estamos viendo, o como las crazy, o como las boas, donde lo que buscamos precisamente es que el negro no sea puro y se mezcle con el azul, o que el blanco no sea puro y se mezcle con el azul, o con el rosa, o con el azul en las Blue Panda. Pero suele ser pues que en la Blue Panda el azul sea azul, y que en las White Panda que el blanco sea blanco y no sea azul. Son criterios de selección, pero como está pasando y como estoy diciendo, como pasa con el azul, muchas veces incluso esos criterios de descarte, como el descartar las pandas que tienen azul en vez de blanco, terminan convirtiéndose en criterios de selección para un nuevo tipo de gamba, que son las Blue Panda, y que resulta que terminan siendo más caras o más apreciadas en el mercado que la panda original, en la que queremos el blanco y descartamos el azul, porque lo que buscamos es el blanco, y porque al tener azul nos está chivando que hay sangre snow, sangre ball detrás, y nos va a producir blue ball, que no queremos blue ball en las urnas de panda, porque lo que queremos es criar panda. Entonces todo esto, que en el origen es lo lógico y son los criterios de cría, después se dan la vuelta y de repente la blue panda. Entonces, claro, muchas veces cuando preguntáis esto es un descarte o no lo es, descarte, insisto, en el sentido de patrón, pues claro, es complicado, y hay compañeros, criadores, que seleccionan pues por un patrón determinado, como estamos diciendo con las cejas, o hay otros que seleccionan por otro patrón. Lo que si no, pues hay cosas, si estamos hablando de que una Red Ruby tiene 2 rayas, pues ya no es una Red Ruby de selección. O si estamos hablando de que una Head Spotted tiene rojo por el cuerpo y no solo por la cabeza, pues ya estamos hablando de que es una Head Spotted de grado bajo. ¿Cuánto es descarte cuando un grado bajo es descarte? Pues en el momento en que no se queda en la urna de selección, realmente por definición es un descarte. El grado más bajo que hay es AB, pues una gamba que tenga medio cuerpo, media barriga roja y sea Head Spotted, pues la podemos decir que su grado es AB, ¿vale? Bueno, lío total, debate ahora en el grupo de WhatsApp. Deciros a los que hayáis llegado hasta aquí que bueno, que durante esta nueva retemporada retomaremos el tema de las boas, iremos viendo el resto de urnas de boas, pues viendo las Blue Boa, la Golden Boa, la White Boa, la Red Boa, para hacer la serie boas, que os enseñaré también, que ya empiezan a estar grandecitas y a haber población, la urna de Nanas y Galaxy Red y Black OE. Ahora están mezcladas tanto Nanas y Galaxy Red como Black OE, y sin separar las que no tienen Galaxy en la cabeza, o sea, están Nanas y con Nanas y Galaxy, tanto en Red como en Black OE, pero ya se puede enseñar la urna y ya hay cositas para ver. Y bueno, alguna otra urna que se me vaya ocurriendo por el camino, pues enseñaremos de aquí al verano. Bueno, pues nada más, muchas gracias por la paciencia y nos oímos o nos vemos.